¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de la Hora PAF. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que sin lugar a duda estamos seguros que va a ser de su agrado. Un tema verdaderamente complejo y que ha cambiado en mucho la forma a través de la cual pues se consideraba la emisión de facturas hasta 2014. Nos referimos a la forma a través de la cual ahora se regula el tema concerniente a lo que se le conoce como los factureros y su regulación desde el punto de vista penal, o también conocido como la simulación de operaciones inexistentes. Este tema, por supuesto, es de especial trascendencia, ya que, como todos sabemos, desgraciadamente ha existido una pandemia, y no me refiero precisamente a la del coronavirus desde hace muchos años, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, y me refiero precisamente a la simulación de operaciones inexistentes, que acorde con las referencias y con las necesidades que había determinado y establecido la OCDE, a la cual México pertenece desde 1994, que ha fijado prácticamente las directrices en la política fiscal, no solo de México, sino de sus países miembros, pues determinó la necesidad, acorde con el proyecto BEPS o 12 BEPS, de implementar una medida para contrarrestar, para impedir que siguiera existiendo este delito de evasión fiscal. Y con ello, por supuesto, no es desgraciadamente una situación que únicamente afecte a México, sino es a nivel global. Aun cuando este proyecto BEPS estaba dirigido para empresas transnacionales, pues entendemos que México hizo lo propio al adecuar la legislación en materia fiscal, tomando en consideración pues prácticamente todas las propuestas que llevó a cabo este organismo, esta organización supranacional, y con ello pues implementar medidas que cambiaron dramáticamente o drásticamente la forma a través de la cual podemos conocer o saber cómo se regula actualmente este nuevo procedimiento que sin lugar a duda pues cambió esencialmente pues la mecánica a través de la cual la autoridad pues pretendía regular en forma incipiente, pero que no existía propiamente hasta antes de 2014 una medida específica, un procedimiento creado ex profeso precisamente para controlar, regular y tener precisamente una medida para pues atacar este tipo de afectación al erario federal. Y nos referimos entonces al hecho de que en 2014, como ustedes recordarán, pues se lleva a cabo una de las reformas más importantes y trascendentales en materia fiscal en nuestro país. Podríamos decir que a partir de 2004, 2005 empiezan esta serie de reformas al incorporar, por supuesto, aspectos de Internet, como lo es el comprobante fiscal digital, como el empezar a determinar la obligación a cargo del contribuyente de utilizar el Internet, pero concretamente en 2014, pues es cuando ya una vez implementada de 2012 el comprobante fiscal digital, pues la autoridad lleva a cabo esta reforma trascendental e impactante en nuestro país, estableciendo dentro de otras tantas medidas, como ustedes recordarán, pues la implementación del 17K, que implica pues la situación moderna o novedosa de que el contribuyente podrá tener una comunicación directa e incluso podrá ser notificado de resoluciones o actos de la autoridad fiscal por vía electrónica a través de lo que se conoce como el buzón tributario. También la implementación de la contabilidad electrónica, la implementación de los acuerdos conclusivos y, por supuesto, una de las medidas más importantes y trascendentales es la creación del artículo 69B del Código Fiscal, a través del cual se implementa un procedimiento administrativo que a final del día es una facultad de gestión, o la que yo llamo la reina de las facultades de gestión de parte de la autoridad, a través de la cual se inicia este procedimiento administrativo a través o mediante el cual pues inicia este trámite en contra de aquellas personas que a través de una mera presunción considera que están llevando a cabo operaciones de carácter inexistente por no tener el personal, la infraestructura, la capacidad técnica directa o indirecta, ya sea para llevar a cabo, producir esos bienes o incluso para prestar servicios. Y con ello, pues se da el escenario de una nueva regulación jurídica
a través de la cual pues ya están en la mira aquellas personas que emitan estas facturas para simular estas operaciones inexistentes que se les conoce en la práctica como los CEFOS o las CEFOS, las empresas que llevan a cabo simulación de operaciones inexistentes, es decir, que facturan operaciones simuladas. Y por otro lado, pues las personas físicas o morales que adquieren estos comprobantes fiscales digitales, también conocidos como los EDOS, o las empresas que deducen esas operaciones. En ese contexto, pues la autoridad ya tenía muy bien identificado el modus operandi de estas empresas, ya sea personas físicas o morales en ambos casos, y no solamente pues establece un procedimiento de presunción, sino que termina en un procedimiento de determinación de operaciones inexistentes y con ello, por supuesto, toda esa cadena o cascada de efectos y consecuencias legales que va a implicar para ambas personas morales, físicas o morales, para estos contribuyentes que tenían como práctica este deporte nacional, casi por así señalarlo, y que traerá consecuencias ya no solamente en materia administrativa, como todos sabemos, en la creación en 2020 del artículo 17H bis con la restricción temporal de certificados sellos digitales, sino también a partir de 2014, pues se crea un delito en la fracción tercera del artículo 113, mediante la cual la autoridad, pues quizá empieza a regular de una forma muy incipiente este delito de simulación de operaciones inexistentes y lo incorpora, por supuesto, en el artículo 113 del Código Fiscal, señalando en aquel entonces que se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que, y en la fracción tercera, expida, adquiera comprobantes expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y decimos incipientes porque es hasta 2019 cuando viene la reforma también en muchos artículos del Código Fiscal y en 2021 también, que entran en vigor, donde pues ya se crea el 17H bis y es precisamente este artículo el que vamos a señalar de una forma general en esta plática, que por cierto, pues agradezco a Casia Editores y a su director general esta amable oportunidad y el honor de estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Y en este contexto, pues vamos a señalar que precisamente este artículo, como lo ven en este cuadrito, pues se vincula en forma directa o indirecta con varios artículos en el mismo Código Fiscal. En ese contexto, entonces, el artículo 113 en su fracción tercera que se había creado en 2014, pues se elimina la fracción tercera y en 2019, para entrar en vigor en 2020, se crea el artículo nuevo 113 bis, que ya regula de una forma un poco más amplia, pues, o pretende regular a través de este nuevo tipo penal este tipo de prácticas o esta serie de conductas que en primera instancia podríamos pensar o considerar pues que es muy loable que esté regulándose ese nuevo tipo penal en aras de evitar la evasión fiscal pues de estos presuntos defraudadores que están llevando a cabo esta serie de simulaciones y no solamente para efecto de comprar esas facturas, de simular esos actos, sino también para hacerlas deducibles por si eso no fuera poco. Sin embargo, antes de hablar de este artículo, que verdaderamente hay muchos elementos que podríamos y que vamos a comentar para con ustedes y que hemos preparado precisamente este material para hacerlo más asequible y más entendible, pues podríamos partir de la base que este artículo entonces, por supuesto, se vincula en forma directa con el 69B del Código Fiscal, que a su vez indirectamente se relaciona con el artículo 42 y con un artículo nuevo que entra a escena en 2020 y que ese es el 69B ter. Hablaríamos entonces antes de referirnos al famoso 113 bis, que insisto, hay mucha tela donde cortar de este artículo, puesto que hay muchos elementos o podríamos señalar, hay pues aspectos que no se alcanzan a vislumbrar en un principio, estos puntos ciegos que yo le llamo del 113 bis, pero antes de llegar a esos puntos, señalaríamos o recordaríamos que en primera instancia la Corte, como ya lo habíamos referido con antelación, ha determinado desde hace muchos años que las autoridades fiscales solamente tienen dos tipos de actos o facultades para llevar a cabo para con los gobernados. En primera instancia, las facultades de gestión y en segunda instancia, las facultades de comprobación.
Estas, las de gestión, pues implicará que la autoridad le pueda requerir el cumplimiento de obligaciones, le pueda requerir el cumplimiento del pago de contribuciones o incluso de multas. Y por otro lado, las facultades de comprobación se van a acotar, por supuesto, a lo que determina el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones, de que tenga la oportunidad el contribuyente de que se pueda regularizar en el cumplimiento de las mismas, en darle vista a terceras autoridades e incluso, en el peor de los casos, iniciar acciones de carácter penal por la presunta comisión de delitos en materia fiscal. Situación, por supuesto, que en otro escenario, en el 5A, ya habíamos comentado hasta qué punto era necesario crear el último párrafo en el tema de razón de negocios que se ejercitará a través de las facultades de comprobación, cuando evidentemente era extremadamente innecesario establecer un último párrafo en donde en primera instancia en 2020 pues se señalara que la autoridad podría no ejercitar o más bien no ejercitaría ningún tipo de acción en materia penal contra el contribuyente y en 2021 determinar o cambiar este último párrafo del 5A para decir que dice mi mamá que siempre sí, que la autoridad podría ejercitar acciones de carácter penal innecesario. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, el 42 refiere que es una facultad en su primer párrafo de la autoridad de ejercitar las acciones de orden penal. En ese orden de ideas, regresando al 69, recordaríamos que la autoridad entonces previene, determina, establece un procedimiento administrativo que puede iniciarse por parte de la autoridad fiscal cuando detecte que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales digitales sin contar con aspectos de materialidad, con aspectos de infraestructura, de capacidad técnica, personal, activos, etcétera, que ya veremos más adelante de una forma muy breve, y con ello le otorgará entonces al contribuyente, al presunto EFO, la posibilidad de que se pueda defender dentro de un plazo de 15 días para que dentro de este plazo pueda exhibir las pruebas y desvirtuar el dicho de la autoridad. El problema es que esa mera presunción parte de la autoridad de una publicación en el diario oficial, en la página de internet y en el mismo buzón tributario, es decir, lo exhibe. Y esta exhibición pública de este presunto incumplido o de este presunto facturero no lo hace la autoridad de forma casual. Deriva precisamente de las directrices que para tales efectos estableció la OCDE en el proyecto BEPS. En ese contexto, entonces, esa exhibición del presunto contribuyente incumplido, pues deriva entonces no de un capricho del legislador, sino de las vertientes o directrices que ha establecido la OCDE para tales efectos. En ese contexto, entonces, pues una vez que el contribuyente desahogue esas pruebas o las exhiba, tendrá la autoridad hasta 50 días para determinar o establecer en forma definitiva si efectivamente desvirtuó o no el dicho de la autoridad y en caso de no hacerlo, pues llevará a cabo una segunda publicación de aquellas resoluciones determinantes en donde ya en forma definitiva ya no es una presunción, sino ya es un hecho de que estos contribuyentes son simuladores. Claro que en contra de esa resolución, pues tendrá, por supuesto, los medios de defensa y a partir de ahí le otorga un plazo de 30 días a la otra parte, es decir, al EDO, para que pueda también defenderse y manifestar lo que su derecho convenga. Claro está que la autoridad, desafortunadamente, en el octavo párrafo, pues no refiere en más sobre los procedimientos que deba llevar a cabo el EDO, sino se lo delega de alguna manera tácitamente a las reglas de carácter general, en la regla 1.4 y 1.5, que bien podríamos señalar que el 69B violenta este principio de legalidad al no establecer o no cumplir con la cláusula habilitante que nos remita a las reglas de carácter general y por generación espontánea las reglas de carácter general pues ya regulan el procedimiento administrativo que deba llevar a cabo el presunto EDO. Así las cosas en esta regulación administrativa, pero bueno, en ese contexto el 69 ter se crea en 2020 y ¿qué es lo que regula este nuevo artículo? Pues una figura que ya hemos señalado en otras ocasiones bastante discutible, y nos referimos al presunto tercero colaborador fiscal, una figura jurídica muy interesante que desconocemos de dónde, pues de dónde sacó este bicho raro la autoridad legislativa, el legislador, no sé si de algún código cubano, venezolano, boliviano,
no sé, de alguna ley del Che Guevara, no tengo una idea, pero en mi rancho se le conoce como el tercero chismoso. Es un tercero, un particular, que quizá dentro de su vasta ociosidad va a proporcionarle a la autoridad en forma gratuita, va a hacerle llegar de una forma asequible a través ni siquiera del buzón tributario, sino de su propio correo personal a la autoridad una especie de denuncia, por llamarlo así, en donde le va a llegar los documentos en copia de aquella información, insisto, documental que no obre en poder de la autoridad, a través de la cual haga una referencia específica, cronológica, de que ese contribuyente está cometiendo presuntamente actos concernientes a la simulación de operaciones inexistentes, ya sea EFO, ya sea EDO, y este tercero le va a hacer esa relación cronológica a la autoridad. Claro que el legislador no determinó ni estableció mayores requisitos más que presuma que se hayan obtenido legalmente. Es decir, ni siquiera se estableció que este tercero colaborador le va a enviar la información a la autoridad que en principio es propiedad de un tercero y que es información de carácter y de orden confidencial a la autoridad de un tercero, pero ni siquiera señala el legislador en este artículo que señale por lo menos bajo protesta de decir verdad que haya obtenido esa información de forma lícita, de forma legítima. No obstante, pareciera que ese acto ilegal o presuntamente ilegal lo convalida el legislador y no le importa, tanto así que ni siquiera le importa que se lo envíe por buzón tributario y establece que se lo envíe a denunciasad@gov.mx. En ese contexto, pues el tercero colaborador pues va a ser cualquier persona física o moral que le pueda hacer llegar esa información a la autoridad, que por supuesto la pueda verificar, pero es importante resaltar que esa información conlleva o implica una información confidencial que no fue obtenida evidentemente con la anuencia, con la aprobación del tercero, que a final del día es el dueño de esa información. Pareciera entonces que el legislador estaría convalidando a los hackers, a los extorsionadores, para que en forma entrecomillada altruista le haga llegar esa información a la autoridad. Y es así como este tercero en discordia, tercero colaborador, pues le va a enviar al correo de la autoridad, que no es el buzón tributario, pues esa relación de información que, claro, podríamos ahondar y señalar que tanto el tercero colaborador como esa información que la envía, si tiene a bien defenderse correctamente el contribuyente dentro de este procedimiento, pues podría determinar que esa prueba es ilícita y va a haber una relación y un maridaje excepcional entre el tercero colaborador fiscal y la prueba ilícita, puesto que, como todos sabemos, una prueba obtenida en forma ilegal no puede surtir efectos legales. Pero bueno, eso ya sería materia de otra plática o de otro comentario. Y en ese contexto también vemos que se vincula con el artículo 400 del Código Penal Federal, con el artículo 108 en su primer párrafo del Código Fiscal y con el artículo 109, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. ¿Y a qué nos referimos entonces? Pues que el artículo 400 pues regula aquellos actos a través de los cuales pues un particular podrá llevar a cabo pues una serie de actos, pero que se le conoce como encubrimiento. Y pues empezamos a hacer un análisis muy breve o una referencia muy breve de este artículo en comento, el 113 bis, y vamos a indicar por qué lo referimos o por qué tiene que ver con el artículo 400 del Código Penal Federal. En primera instancia, entonces, tenemos que partir de la base que este artículo nuevo, el 113 bis, que entra en vigor precisamente en 2020, pues pretende regular, evitar que los contribuyentes o pseudo contribuyentes o delincuentes pues estén llevando a cabo simulación de operaciones inexistentes y no obstante de existir un procedimiento administrativo en el 69 regulado a partir de la reforma de 2014 en el Código Fiscal, cuando se implementa por primera vez este artículo en comento, pues en 2020 entonces ya se establece por primera vez como un delito propiamente en un solo artículo, porque anteriormente estaba en el 113 en la fracción tercera y ya un poco más ampliado y modificado y mejorado, pues regula precisamente este tipo de actividad ilícita para establecer precisamente su sanción. Y este tipo penal refiere precisamente en su primer párrafo que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión
al que por sí o por interpósita persona, y bueno, ahí nos quedamos un segundito al hablar de interpósita persona, es decir, el artículo 400 del Código Penal Federal, como habíamos apuntado con antelación, es el que regula un tipo penal que se le conoce encubrimiento por receptación, es decir, cuando varias personas consienten la comisión de un delito o participaron de alguna manera en forma directa o indirecta, que tenían conocimiento, sabían de la comisión del delito y más aún no le dieron vista a la autoridad para esos efectos y en consecuencia están cometiendo ese delito, es decir, consintiendo la comisión de ese acto ilícito o de ese tipo penal. En ese contexto, pues de alguna manera el legislador quizá quiso incorporar esta figura, pero tal vez en forma innecesaria, puesto que el artículo 400 del Código Penal Federal ya lo contempla, ya lo regula. En ese sentido también refiere a estas dos personas, la que expida, la que enajene, y por otro lado, la persona que va a comprar o que va a adquirir, pues en primera instancia queremos pensar estos comprobantes fiscales digitales. Y en ese contexto partimos entonces de la base de que todos los delitos, evidentemente en materia fiscal, pues deben de tener un bien jurídico tutelado, que generalmente, por supuesto, es la afectación al fisco en los ingresos o a la hacienda federal de parte de los contribuyentes cuando estos incumplen con sus obligaciones fiscales o llevan a cabo una serie de actos con tal de engañar a la autoridad y evitar el cumplimiento de tales obligaciones. Y en ese contexto, entonces, en el caso, por ejemplo, de la defraudación fiscal, pues hay hay muchas variantes que determina el artículo 108 y el artículo 109 en primera instancia, en el 108, cuando se trata de defraudación fiscal por el incumplimiento en el pago del impuesto al valor agregado y en el caso del 109, por el caso de incumplimiento del impuesto sobre la renta. Pero en este caso concreto, en el 113 bis, entendemos que el tipo penal refiere al que expide, enajene, que sería un primer personaje, un primer sujeto al cual va dirigido este tipo penal, y por otro lado al que compra y adquiera. Y en ese contexto, pues entendemos entonces que el que expida o el que venda estas facturas, pues ya sería el sujeto, por supuesto, al que va dirigido este tipo penal, y el otro el que compre y adquiera. Pero aquí quedamos un poco truncos, queda como incompleta, salvo su mejor opinión, la regulación o el tipo penal que pretendió, quizá en forma incipiente nuevamente, el legislador regular en este tipo penal, porque entendemos que aquella persona que emita, que expida o que venda esta factura, pues tendría obviamente un beneficio de carácter económico, pero como para qué va a vender o expedir estos comprobantes fiscales digitales, sino para que un tercero, entre comillas, adquiera o le venda o le compre estos comprobantes que evidentemente, obviamente contienen un acto simulado que pretenda dar a entender que compraron bienes o que adquirieron servicios para efecto de deducirlo o incorporarlo dentro de las declaraciones provisionales o anuales o incluso complementarias. Dicho de otra forma, hasta el momento entonces en que el contribuyente que adquirió estos comprobantes fiscales digitales, podríamos estar en la posibilidad de considerar que efectivamente pues ya está cerrado el círculo y ya se cometió efectivamente un ilícito, pero por la forma a través de la cual, insisto, salvo su mejor opinión, se encuentra redactado este artículo que estamos comentando en este momento, pues nos deja, pues pareciera con un concepto incompleto, no definido, no cerrado el círculo, porque entonces da a entender que existe un perjuicio al fisco federal con la simple expedición, enajenación o compra o adquisición de un comprobante fiscal digital. Pero ahí no acaba la historia de terror en esta tan discutible técnica legislativa que quizá faltaría por parte del legislador afinar un tanto cuanto, puesto que no nos deja muy claro o quizá no nos deja muy satisfecho este tipo penal en la forma en que pretendió el legislador regularlo. Y me refiero al hecho de que no basta con que se expida y se enajene, pareciera entonces que el simple hecho
de emitir un comprobante fiscal digital ya causa un perjuicio al fisco, cuando no es así. Evidentemente causará, como ya lo dijimos, el perjuicio hasta que este comprobante fiscal, que en primera instancia no es una factura falsa, es una factura que cumple con todos los requisitos de legalidad, que está timbrado, que cumple exactamente con los sellos digitales, que no es una factura falsa, no fue una factura comprada, como dicen por ahí en Santo Domingo, no sé en dónde, ¿verdad? Es una factura que cumple con esos requisitos. Por tanto, da a entender el legislador en este contexto que la sola expedición de esa factura ya encuadra entonces en este tipo penal, aun cuando pues nos faltaría la parte complementaria de que efectivamente el contribuyente tendría entonces que incorporarla o declararla dentro de estas declaraciones mensuales, anuales o complementarias. Pero ahí chocamos nuevamente contra pared y no nos deja avanzar este primer párrafo, puesto que en el momento, en el supuesto entonces, en que el presunto Edo ya la incorpora en la declaración mensual, anual o complementaria, se desvanecería entonces el 113 bis, porque ya no se está cometiendo este delito de emisión, de expedir, de enajenar, de comprar o de adquirir el comprobante fiscal digital. Se estaría configurando entonces el artículo o lo dispuesto, perdón, en el tipo penal del artículo 108 en su primer párrafo o del artículo 109 en su fracción primera del Código Fiscal, puesto que estos artículos sancionan, determinan, establecen el tipo penal de defraudación fiscal, ya sea por IVA en el 108 o por impuestos sobre la renta en el 109, cuando el contribuyente a través de engaños consigne datos falsos. Y con ello, no, que no será más bien el hecho de que al momento de que el contribuyente presente estos documentos no estará llevando a cabo actos con la finalidad de engañar a la autoridad, pues muy probablemente, ya que el 113 bis no llega hasta ese escenario. El problema quizá, salvo su mejor opinión, es que entonces tendría que demostrar la autoridad, pues que con la simple expedición en primera instancia, sin ni siquiera consignar las declaraciones, pues ya se causa un perjuicio al fisco, lo cual sería, yo diría, salvo su mejor opinión, no difícil de acreditar, sino prácticamente imposible. Pero no termina también ahí en ese punto este breve análisis que estamos tratando de plantear y hacer llegar de forma más asequible hacia ustedes, en razón de que nos falta todavía la segunda parte de este primer párrafo que no hemos acabado de señalar, porque si se fijan entonces refiere que los sujetos a los cuales se va a dirigir este tipo penal, pues es a los que venden, a los que adquieren comprobantes fiscales. Y ahí chocamos contra pared. ¿Por qué? Porque hasta donde recordamos el Código Fiscal habla de los comprobantes fiscales digitales por Internet. No existe en ninguna parte del Código Fiscal, ni del reglamento del Código Fiscal, ni de la ley de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni en reglas de carácter general, ni en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde quieran buscar una regulación que se refiera a que el contribuyente emita comprobantes fiscales. El hecho de considerar o definir aquellos elementos que el legislador no acabó por referir, pues no sería una interpretación axiológica exacta sobre el tipo penal que pretendió regular. Es decir, quizá lo que quiso decir el legislador es que aquellas personas que expidan, que enajenen, que compren o que adquieran estos comprobantes fiscales digitales, pues serían entonces las que serían materia de este tipo penal. Pero en tanto el legislador no refiera, no defina, no especifique en forma exacta a qué se quiso referir, pues entonces entenderíamos que el tipo penal pues no queda del todo claro porque no sabemos a qué comprobante fiscal se refiere. Quizá el legislador estaba hablando de algún otro tipo de comprobante fiscal que desconocemos, pero quizá también pudo haberse referido al comprobante fiscal digital por Internet. En ese contexto, entonces, pues no le corresponde al contribuyente o a la autoridad, en este caso, complementar lo que quiso decir el legislador. Y por ello, también, pues seguiríamos en la lectura de este artículo para efecto de señalar que en la última parte, pues va a regular dentro de este tipo penal, pues que estos comprobantes fiscales, quizás digitales por Internet,
pues sean las que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y ahí viene otro punto interesante, hasta qué momento o en qué momento más bien estos comprobantes fiscales o estos contribuyentes o pseudocontribuyentes o delincuentes o como le quieran llamar, ya llevaron a cabo operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, sino a partir del momento en que ya hayan sido publicados en forma definitiva, lo cual nos da a entender entonces que este delito o esta carpeta de investigación por la comisión de este presunto delito se tendría que dar entonces hasta el momento, insisto, salvo su mejor opinión, en que ese acto de simulación de operaciones inexistentes ya tiene un carácter definitivo, es decir, a partir entonces de la segunda publicación que se llevó a cabo para tales efectos. Pero aquí podremos caer, ojo, en una confusión que desgraciadamente, pues así está redactado el 69B. Dicho de otra manera, comentábamos que existe una primera publicación, que el EFO tiene 50 días, perdón, 15 días para defenderse, manifestar lo que su derecho convenga, exhibir pruebas, que se puede extender hasta 5 días más en forma tácita siempre y cuando lo solicite dentro de esos 15 días, o más bien exhiba esas documentales o pruebas concernientes para desvirtuar el dicho de la autoridad. Y ahora sí, a partir de ahí, la autoridad fiscal tendría pues 50 días para resolver, y lo estamos señalando desde una perspectiva ortodoxa, desde el procedimiento que consideró el legislador en primera instancia que se podría llevar a cabo. ¿Por qué? Porque recordarán que en 2019 la Suprema Corte de Justicia estableció una jurisprudencia verdaderamente interesante y digna de estudio, en donde pues pareciera que está mezclando el agua y el aceite y previene la posibilidad de que en las facultades de comprobación se pueda llevar a cabo una facultad de gestión. Es decir, que en una visita domiciliaria la autoridad pueda llevar a cabo la detección de simulación de operaciones inexistentes, claro, sin fundamentarlo en el 69, sin llevar a cabo el procedimiento del 69, pero sí detectando la presunción de operaciones inexistentes, una alquimia jurídica bastante densa, bastante complicada y yo diría de pilón, pues bastante desafortunada. Esa sería la otra forma a través de la cual la autoridad también podría iniciar el procedimiento. Y por si esto fuera poco, recordando lo que regula el 69, recordaríamos también que otra forma a través de la cual se puede iniciar este procedimiento es cuando lo regula el último párrafo, el último renglón, perdón, del primer párrafo del 69, que es cuando el contribuyente está ilocalizable. Por el simple hecho de que el contribuyente no esté localizable por parte de la autoridad fiscal, va a ser una razón y una causal suficiente para iniciar el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Pero bueno, el tema y a lo que me refería en cuanto a la confusión es que el 69B refiere a la publicación definitiva, pero esta no se refiere a la definitividad en cuanto a haber agotado todas las instancias. Es decir, que aunque se llame esta segunda publicación como definitiva, no quiere decir que como tal lo sea. Es decir, tendrá el contribuyente, el presunto EFO, la posibilidad de irse a los medios de defensa, recurso a revocación, juicio de nulidad, juicio de amparo o en su caso incluso hasta revisión ante la Corte, y hasta que se resuelva en todas estas instancias administrativas y judiciales, pues ya podría hablarse entonces de una resolución definitiva. Es decir, que hasta en tanto sea definitivo la determinación final de que es no un presunto, sino ya en definitiva una operación inexistente, hasta ese momento entonces la autoridad podría iniciar las acciones de carácter civil a través de la integración de la carpeta de investigación y no antes. Es decir, si el contribuyente impugna, estaría sub iudice el procedimiento y por tanto quizá no encuadraría el tipo penal hasta en tanto sea de carácter definitivo. Es a lo que nos referimos en los últimos dos renglones de este primer párrafo del artículo 113 bis. En ese contexto, entonces, tendría que ser una operación inexistente o simulada, pero ya en forma definitiva, antes de que la autoridad proceda efectivamente al ejercicio de la acción penal. En ese contexto, entonces, si se fijan, pues dividimos este primer párrafo que ya tratamos de explicar en tres partes. La primera, pues que se refiere innecesariamente a interpósita persona, cuando ya lo regula el
delito 400, el delito contenido en el artículo 400 del Código Penal Federal del encubrimiento por receptación. Segundo, pues aquellos que expiden, que vendan, aquellos que compren, que adquieran, que ya señalábamos que eran los CEFOS y los EDOS, y que finalmente, pues, no se cierra el círculo, puesto que se tendría que contener o que declarar dentro de las declaraciones provisionales anuales o complementarias, y hasta ahí se estaría causando un perjuicio al fisco y no antes. Y finalmente, que se debe de tratar entonces de una resolución de carácter definitivo. Y con ello entonces entramos al punto del encubrimiento por receptación. ¿Qué es lo que regula este artículo? Pues es el 400 que ya habíamos mencionado. De una forma breve indicaríamos que este artículo pues señala que se aplicarán de 3 meses a 3 años y de 15 a 60 días de multa al que, con ánimo de lucro después de la ejecución de un delito y sin haber participado en este, adquiera, reciba u oculte el producto o aquel a sabiendas de esta circunstancia. Más adelante habla acerca de que el que preste auxilio, ojo, o compensación de cualquier especie al autor de un delito con conocimiento de esta causa por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito. También más adelante refiere en la fracción tercera, pues al que oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo impida que se averigüe. La fracción cuarta, pues cuando requerido por las autoridades no dio auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución del mismo, de los delincuentes, cuando no procure los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona impedir la consumación de los delitos que sabe que se iban a cometer y que se están cometiendo, excepto que tenga la obligación de afrontar algún riesgo, en cuyo caso se estará lo previsto en el artículo y en otras normas. Pero bueno, en la última parte, pues desvíe en la fracción séptima o obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Y con ello ya vemos que efectivamente, pues este delito pues ya está implícito en lo que pretendió regular el legislador. Y regresando al primer párrafo, pues entonces era innecesario que el legislador refiriera al que por sí o por interpósita persona, porque bastaría y sobraría recordar que ya existe el artículo 400 del Código Penal Federal. Como ya habíamos señalado, pues existen entonces dos sujetos a los que se refiere: el que expida, el que enajene, y por otro lado, pues el que adquiera y el que compre. Claro que en este contexto, pues va a ser la autoridad la que tendría que demostrar la comisión de estos delitos. También, pues entendemos que se refiere al principio, que se refiere este delito a los comprobantes fiscales digitales por Internet, pero entendemos que desgraciadamente la redacción o el texto como tal, pues no cumple con la especificidad necesaria del principio de taxatividad que debe de cumplir cada uno de los delitos que regule tanto el Código Fiscal como el Código Penal Federal, de tal suerte entonces que, salvo su mejor opinión, pues no se podría subsanar por parte de ninguna autoridad, pues lo que quiso decir el legislador eran comprobantes fiscales digitales por Internet. Mientras no lo cumple, entonces no va a cumplir satisfactoriamente con los requisitos de constitucionalidad que establece el artículo 14 constitucional, el artículo 113 bis, ya que pues dejó como trunco, dejó a la mitad o no sé a qué comprobantes fiscales se haya querido referir el legislador. En ese orden de ideas, recordaríamos también finalmente que el artículo 69b pues es el que regula precisamente este procedimiento administrativo y que habla pues de estos dos personajes en primera instancia, que era el de los EFOS y el de los EDOS, y que los EFOS en primera instancia pues son aquellas personas físicas o morales pues que van a llevar a cabo la emisión de estos comprobantes fiscales digitales, en donde pues presuntamente conlleva o implica o implícitamente da a entender de que se llevó a cabo la venta de bienes o que se prestaron determinados servicios y que no cumplen, por supuesto, con esos elementos, y aun cuando no lo define de una forma clara, pues entendemos que estos contribuyentes no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, ya sea en forma directa o indirecta, pues para prestar esos servicios o producir, comercializar o entregar esos bienes que amparan presuntamente esos comprobantes. Ojo,
comprobantes fiscales digitales, porque de comprobantes fiscales no tenemos una idea a qué se refería el legislador, o no lo refirió de una forma exacta, o se le hizo muy práctico por economía legislativa, pues ahorrarse algunas palabritas para no gastar tinta. Y en ese contexto, pues también puede ser EFOS, como ya habíamos señalado, aquellos que no se encuentren localizados o localizables por parte de las autoridades fiscales, y con ello bastará para presumir que están cometiendo la simulación de operaciones inexistentes. Brevemente podríamos recordar que dentro de las características de estos presuntos EFOS se encuentran aspectos que ya ha ubicado, localizado, detectado con mucha antelación las autoridades fiscales, y que parecería una regla de oro para las mismas autoridades. Claro que habría que señalar que el exgobernador de Veracruz, bueno, fue uno de los artífices, uno de los genios para poder llevar a cabo una simulación de operaciones inexistentes, para llevar a cabo la creación de empresas fantasma. Verdaderamente hay que rendirle un verdadero homenaje a este ser, hay que ponerle una estatua en Veracruz, pues ha sido uno de los creadores que ha cumplido con no solamente con los puntos exactos de la estafa maestra, sino cumplir con estos requisitos pues ineludibles que cada uno de estos presuntos delincuentes han cumplido. Y dentro de estos requisitos en términos generales, o requisitos no, sino características que han cumplido con estos perfiles de estos presuntos cefos, podríamos señalar primero que se constituyen legalmente en territorio nacional con un capital mínimo, generalmente es una sociedad anónima de capital variable, y que por supuesto el objeto social no es amplio, es todo lo más amplio que pueda llevarse a cabo, que van a dar servicios de toda naturaleza, producir bienes de cualquier especie y naturaleza, pueden importar, pueden exportar, pueden hacer lo que sea, y por supuesto en materia de prestación de servicios no es la excepción. También el representante legal, pues siempre va a ser el mismo en distintas sociedades mercantiles. De ahí obedece a que el artículo 27 en el 2020, cuando se reforma el Código Fiscal, pues ya establece la obligación de que los contribuyentes tienen que mandar esa información a la autoridad que lo regulan reglas para la actualización de los socios o accionistas de las mismas, para que la autoridad pues verifique si esa misma persona es el mismo representante de varias empresas y es simulador también. Se da de alta ante el SAT, es el representante legal, pero cuando se presenta ante el SAT, si le preguntaran a qué se dedica la empresa, cuál es el objeto social, cuál es la forma en que opera la empresa, no va a tener ni idea. ¿Por qué? Porque es un testaferro, es una persona que le dan 3 pesos para que actúe como representante legal, pero al final del día es un prestanombres, dicho de otra manera. También uno de los puntos que ha encontrado la autoridad es el hecho de que en el mismo domicilio, aunque suene absurdo, está el EFO y está el LEDO, así de claro, así de contundente. En el mismo domicilio en donde está el que presta los servicios, está el que lo adquiere. También, pues en su primer ejercicio fiscal, emite una cantidad de comprobantes fiscales digitales que son diferentes a los que regula el 113 bis, ahí nada más refiere o señala comprobantes fiscales, pero en forma masiva. Y paradójicamente los CEFOS son los primeros o los más cumplidos contribuyentes en su primer año. Es decir, cumplen en forma exacta, a pesar de que le llegan estos avisos masivos de parte de las autoridades fiscales de que cumplan con sus obligaciones antes de tiempo. Estos ya están cumpliendo en forma religiosa el pago de sus obligaciones fiscales. Por supuesto que en el momento en que la autoridad se presenta ante el domicilio de ellos, estos pues ya cumplen con los requisitos y están localizables. Hay que referir y señalar que precisamente el artículo 27 fue reformado para efecto de que las autoridades fiscales también pudieran verificar en forma anticipada, no solo si cumple con el domicilio fiscal, sino si también cumple con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, ya tendrá entonces facultades discrecionales los verificadores para señalar pues que no es congruente el domicilio fiscal, que no se cumple con los requisitos, que no se acreditó. Y bueno, suponemos que fue en aras precisamente pues de que no llegaran al lugar y haya muebles de plástico, o que sea una constructora y es un local comercial que no tiene nada que ver con los fines de la empresa. Pero bueno, eso ya es una facultad de parte de la autoridad y entendemos o presuponemos que fue para esos fines. También cumple puntualmente, como ya habíamos dicho, con el pago de sus obligaciones y no incurre en ningún momento en ningún tipo de pérdida, por más que sea el primer año.
de operaciones y por supuesto en este primer año de operaciones también obtiene ingresos altísimos y pues en cantidades increíbles, lo cual no es creíble o entendible en cualquier empresa normal cuando empiece a funcionar. También casualmente todas las facturas que emite Aledo, que le da Aledo, que Aledo presuntamente compra o adquiere de este tercero, pues cumple con todas y cada una de las necesidades exactas y le puede vender cualquier bien, le puede proporcionar cualquier servicio porque el EFO está hecho como traje a la medida a las necesidades de bienes, de servicios que tiene el EDO. Nunca solicita devolución de saldos a favor, bueno, pues si no se va a exhibir y lo van a localizar, ahora sí que no se mueve mucho para salir en la foto y al primer año de operaciones, ¡pum!, desaparece y ya nadie sabe de él y por supuesto la consecuencia lógica y directa pues es que desaparece del domicilio fiscal o por lo menos ya no está localizable para esos fines. Y con ello pues vemos en este cuadrito que no cuenta entonces el EFO con los activos, personal, infraestructura, objeto amplio también tiene, altos montos de facturación, después ya va a quedar completamente desaparecido, pues se van a llevar hasta los focos del inmueble, y por supuesto, generalmente hasta comparten el domicilio, como ya lo habíamos puesto, aquí lo ponemos de una forma más gráfica. Por supuesto que una vez que desaparecen, pues las cuentas bancarias también van a desaparecer y pues no cuentan con recursos económicos, no cuentan con mucho personal. Una de las características que ha encontrado la autoridad es que en los CEFOS generalmente se dedican, así como ustedes lo han entendido en este contexto y lo han visto, pues actividades que implican bienes intangibles, no se complican la vida en bienes tangibles y generalmente, o por lo menos eso lo vimos en el caso de Duarte, pues los domicilios se encuentran en zonas marginadas en donde no tiene nada que ver el domicilio pues con la actividad presuntamente económica de esa sociedad mercantil. Y finalmente, respecto de los EDOs, pues también podríamos señalar que estos pues son los que regula en forma incipiente el octavo párrafo del artículo 69 y son aquellos que entonces le van a dar efecto o cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto. Es decir, le dieron efectos fiscales a los comprobantes fiscales digitales. Cabe señalar y vale la pena puntualizar en el punto referido que en el párrafo octavo del 69, pues es el único que regula, es como el contribuyente olvidado por el legislador, es el único artículo que refiere pues a los EDOs, pero paradójicamente el 80% del 69 pues se refiere a los EFOS y nos dejan casi hasta el final, quizá fue elaborado este artículo por varios legisladores, por varias personas y bueno, ya cuando llegaban al octavo párrafo ya no sabían a qué se refería el primero. El tema es que pues si se fijan en el octavo párrafo, no nos remite a reglas de carácter general y hoy por hoy la regla 1.4 y 1.5 pues son las que regulan de alguna forma accesoria o cómo llamarle el procedimiento administrativo que debe de llevar a cabo el EDO. Y entendemos que tampoco se cumple, como ya lo habíamos señalado, con el 134 fracción primera, en el sentido de que las resoluciones definitivas que le causen una afectación a la esfera jurídica del contribuyente deben de ser notificadas por vía de buzón tributario en forma personal. ¿Y qué creen? Evidentemente, la resolución definitiva pues no se le notifica al EDO ni en forma personal ni por buzón tributario. Es decir, se tiene que enterar, como dicen en mi rancho, por rebote a través de la publicación del diario oficial y a partir de ahí tendrá ese derecho de 30 días para manifestar lo que su derecho convenga y la autoridad posteriormente pues emitir la resolución que se regula en el 69B. No, se regula en una regla de carácter general. Y ahí la pregunta sería, si la regla de carácter general va más allá de lo que previenen las leyes, pues la respuesta es ofensivamente dolorosa para la razón y por supuesto que las reglas de carácter general van más allá de lo que prescribe la ley. En ese contexto, entonces, una observación que podríamos señalar es que en esta parte del texto que tenemos aquí enfrente, pues habla de que le da efectos a los comprobantes fiscales y dirían, éjele, pues aquí tampoco habla del comprobante fiscal digital. Sí, pero el 69 no es un delito, no regula un delito y el 113 bis.
Y en ese contexto, entonces, todos los delitos tienen que ser lo más específico y claro posible para cumplir con lo dispuesto por el artículo 14 constitucional en el principio de taxatividad. Vean entonces hasta qué punto entonces deja en estado de incertidumbre y muy probablemente entonces también el 113 bis pues violente el principio de legalidad y de certeza jurídica por las razones anteriormente señaladas. Y finalmente señalaríamos que en cuanto a los EDOs, pues estos, como ya habíamos apuntado, cumplen con las obligaciones fiscales, están localizables, por supuesto que le dan efectos a estos comprobantes fiscales digitales, pues tienen la materialidad visible, pues obtienen documentos que podríamos señalar como falsos o que no cumplen con todos los requisitos para esos efectos y tienen una utilidad marginal o pérdidas fiscales, tienen mínimos impuestos a su cargo porque no solamente se atreven a deducir esas facturas que no cumplen con esos requisitos, sino también se atreven a pedir devoluciones de saldos a favor y con ello pues vean cómo se encuentra esta situación y los socios en algunas ocasiones también se encuentran en la nómina. Y finalmente pues preparamos este cuadro para ustedes en donde señalamos por lo menos desde mi punto de vista visual pues cómo operan este tipo de procedimientos pues de parte de estos actos delincuenciales. Primero, en el punto número 1, el EFO vende los comprobantes fiscales, ya llegan a un acuerdo, por supuesto que le dan el dinerito por fuera, el EFO pues emite los comprobantes fiscales digitales en el punto número 2. En el punto número 3 pues les envían los comprobantes fiscales, ya los tienen en su computadora. Pues en el punto número 4 pues el EDO paga normalmente o le transfiere, ojo, hace como que le transfiere esa operación, pero sabemos que por fuera pues le transfiere o le regresa físicamente estos recursos a la cuenta del EFO o puede ser a la cuenta de un familiar, de un trabajador, de una amistad, a un tercero, o incluso se los puede dar físicamente. No estamos dando ideas, sino hablamos de cómo es el modus operandi de este tipo de delito que está regulado ahora en el 113 bis, que es lo que nos trae aquí con ustedes. En el punto número 6, pues ya el EFO se molesta en reembolsarle el monto de los comprobantes fiscales, generalmente se lo da en efectivo y le quita la comisión pues del IVA y le quita la comisión del servicio que le dio y generalmente, como ya lo habíamos dicho, pues se lo va a dar a un familiar, a un empleado, a un accionista o al que le indique el famoso EDO y posteriormente pues el EDO todavía lleva a cabo, cierra el círculo y deduce las facturas pagadas al EFO y con ello dirían ustedes pues ya terminó esta acción delincuencial. Pues no, todavía se toma o se da el lujo pues de llevar a cabo la solicitud de devolución de saldos a favor ante el SAT y en algunas ocasiones pues procede esta devolución. Pero acorde con lo que habíamos comentado en un principio, si el 113 bis, ya para terminar, establece que por la simple emisión de las facturas ya se comete el delito, ¿qué sucedería si una persona, pues que le cae mal a otra persona, le envía, ahora sí como dice, nada más por molestar, una factura o un comprobante fiscal digital por 8 millones de pesos? Esa persona, el presunto EDO, ni conoce al EFO, no tiene el gusto de conocerlo, pero el EFO sí conocía su correo electrónico o de la contabilidad de la empresa, se los manda, acorde con lo que determina y establece el 113 bis, señoritas y señores, se estaría cometiendo un delito tanto del EFO, un presunto delito o acto delincuencial o un tipo legal del 113 bis. Y por otro lado, el EDO, pues también estaría cometiendo ese delito. Y dirían ustedes, a ver, espérame, ¿cómo se va a cometer el delito si el EDO todavía no deduce esas facturas? Es más, el EDO ni conoce al EFO y no tiene ni idea quién es esa empresa y de qué servicio se refiere. Bueno, pues acorde con la redacción y del principio de taxatividad que previene el 113 bis o que establece el 113 bis materia de esta charla, pues estaría cometiendo ese delito. Claro que tendría en su momento, en su oportunidad, el presunto EDO, pues de demostrar la parte elemental, sustancial, básica, pues de que no pagó ningún tipo de operación por esa factura, independientemente de que lo conozca o no, y con ello pues el punto medular que nos trae aquí con ustedes es que no existe una afectación para la hacienda pública
por la simple emisión de la factura. Y si el presunto Edo en este ejemplo, que no les doy ideas, por supuesto, pues señala y acredita que nunca pagó esa factura, entonces no habría un perjuicio directo al fisco. Y por otro lado, si el Edo en otro escenario sí compró y sí cayó en este cuadrito que estamos mostrándoles a ustedes, y si efectivamente pagó una cantidad, sí actuó dolosamente, sí lo hizo con esa preterintencionalidad de engañar al fisco, entonces el artículo 113 bis, señoritas y señores, como en los superhéroes de las películas de Marvel, se va a desaparecer, se va a disipar. ¿Por qué? Porque entonces entra a escena el hecho de que se tipifique lo dispuesto por los artículos 108 del Código Fiscal en materia de IVA, puesto que estaría actuando con engaños, o 109, fracción primera del Código Fiscal, encuadrándose entonces en el delito de defraudación fiscal, ya sea en el 108 o en el 109 del Código Fiscal. Vean entonces cómo, pues, pareciera que este artículo 113 bis, ya para cerrar, pues está excelente y tiene una redacción maravillosa, excelsa, para efectos mediáticos, para efectos de hacerlo llegar a la OCDE y que se rindan muchos aplausos a quienes lo hayan creado, pero en la práctica, desafortunadamente para aquel que se sepa defender correctamente, pues tendría muchos puntos ciegos y tristemente, salvo su mejor opinión, muchos aspectos de inconstitucionalidad y en consecuencia muchos aspectos de inconvencionalidad. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer, un honor estar nuevamente con ustedes. Saludos a Editorial Casia, saludos a todos sus integrantes, saludos al maestro Irving y pues muchas gracias por su tiempo. Quedamos a sus órdenes en nuestras redes sociales, en Facebook de Juan Raúl López Villa, en mi página de internet www.juanraúllopezvilla. Muchas gracias por su tiempo, cuídense mucho y por favor no bajen la guardia en esta pandemia que todavía no acaba. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.